el software necesario para la transmisión. Afortunadamente tenemos un gurú de todos los sistemas electrónicos, que es Carlos, y que afortunadamente ha podido resolver ya este problema. Bueno, para mí es un honor estar en este momento en esta mesa para presentarles a ustedes esta conferencia magistral que se desarrolla como parte del 11º Diplomado en Línea 2016, Arquitectura Bioclimática y Sustentable. Este es un diplomado muy importante para la División de Educación Continua, para la Facultad de Arquitectura, porque en su 11ª versión quiere decir que llevamos 11 años de desarrollarlo en esta modalidad. Es un diplomado que se imparte totalmente en línea y afortunadamente hemos contado con muy buena respuesta por parte de los participantes en estas 11 versiones, que puedo decirles a ustedes hemos cubierto prácticamente toda la República Mexicana con este tipo de conocimiento en esta modalidad. Y no solo en la República Mexicana, sino hemos tenido oportunidad de tener alumnos de Latinoamérica y algunas otras latitudes, como por ejemplo Nueva Zelanda. Entonces es un diplomado, como les comento, sui generis y muy importante para la facultad y para nuestra división de educación continua. Los 4 módulos de que consta, más 1 de taller, lo hacen un diplomado de carácter formativo. Los alumnos entran con un protocolo de investigación a fin de que tengan oportunidad de aplicar en un proyecto muchas veces real todos los conceptos que hemos estado manejando a lo largo del programa académico sobre lo que es la arquitectura bioclimática y la sustentabilidad. Entonces, hemos tenido muy buenos frutos en este diplomado. Esta es una labor, como lo mencionaba yo al inicio, que tiene bajo su responsabilidad y coordinación el maestro en arquitectura, Carlos Eduardo Romo Zamudio, quien nos está apoyando con esta transmisión en línea. También, por supuesto, quiero agradecer al ingeniero Armando Trujillo, a Oscar, que se encuentra allá en la cabina, a Natalia Bo Fontenla, quienes hacen posible la transmisión a distancia. Tenemos más o menos 30 personas que nos están siguiendo en este momento, que participan en el 10º y en el 11º diplomado en línea de arquitectura bioclimática y sustentable. Seguramente algunas otras personas más que se enteraron a través de la difusión que hemos hecho estarán también con nosotros. Bueno, no quiero robarles mucho el tiempo debido al atraso y yo quiero entrar en materia directamente con la presentación del conferencista de esta tarde, que es una conferencia magistral, y me siento muy honrado de estar a su lado para hacer esta presentación. El tema se llama Hacia una arquitectura mexicana, teoría y práctica, por el doctor en arquitectura Alfonso Ramírez Ponce. Me voy a permitir platicarles un poquito del resumen curricular del doctor. Él tiene práctica profesional permanente en proyecto y construcción, es precursor de la arquitectura sostenible, con construcciones como por ejemplo parapoloides de concreto, de ferrocemento, muros verdes y cubiertas tabicadas, cubiertas de ladrillo sin cimbra, adobe, tubos de cartón y madera, bloques de tepetate, cerámica armada, bambú, madera y palma de coco, entre otros materiales. Materiales que son, sin duda alguna, en este sentido, sustentables y de los cuales el doctor Alfonso Ramírez Ponce les ha sabido sacar todo el jugo necesario para hacer construcciones que son muy importantes para nuestro país. Bueno, pues el doctor Alfonso Ramírez Ponce es conferencista o ha sido conferencista en 82 ciudades de 25 países, a saber, México, por ejemplo, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Tampico, Chihuahua, Culiacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Saltillo, Guadalajara, Morelia, Querétaro, Guanajuato, San Juan del Río, Pachuca, Tepeji, Tulancingo, Puebla, Ciudad de México, Jalapa, Cuernavaca, Tasco, Ciudad de Altamirano, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Mérida. Yo no sé cuál le faltó.
Entre otros, también en otros países como Argentina, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Luis, San Juan, Tucumán, Salta y Formosa. En Bolivia, en Cochabamba. En Brasil, Río de Janeiro, Salvador, Bahía y Brasilia. En Colombia, en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Armenia, Cúcuta y Villa de Leyva. En Costa Rica, en San José. En Cuba, en La Habana, Santiago, Santa Clara y Varadero. En Dominicana, Santo Domingo, San Francisco Macorís, San José Macorís y Barahona. En Ecuador, en Quito, Cuenca y Loja. En España, en Barcelona y Mallorca. También en Estados Unidos de América, en San Diego y Kingston. En Etiopía, en Addis Abeba. Guadalupe, Guatemala, en Guatemala, Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Martinica, Fort-de-France, en Panamá, en Paraguay, en Asunción, en Perú, Lima y Chiclayo, Puerto Rico en San Juan, Reino Unido en Cambridge, Singapur en Singapur, Suiza en Zúrich, Uruguay en Montevideo, en Venezuela en las ciudades de Caracas, San Cristóbal y Mérida. Ha presentado su obra y realizado talleres teórico-prácticos en universidades como Cambridge, en el Reino Unido, el Federal Institute of Technology, en Suiza y la National University of Singapore y, por supuesto, en nuestra propia institución, la UNAM. Tiene entre algunos de los reconocimientos que ha merecido, por supuesto, el primer premio en el concurso iberoamericano Transferencia Tecnológica para el Hábitat Popular, el CITED, otorgado en Ecuador en el 2002, el primer premio de la Bienal Iberoamericana de Ingeniería y Arquitectura en la categoría Publicaciones Periódicas en Chile. También la medalla Armando Mestre, otorgada por la República de Cuba, y el primer premio de un ensayo que se llama José Villagrán en México. Yo creo que le podemos brindar un cariñoso aplauso al doctor José Alfonso Ramírez Ponce. Bueno, la mecánica va a ser la siguiente. Como esta es una transmisión en línea y les comentaba yo, más o menos unas 30 personas están en este procedimiento recibiendo la transmisión, les vamos a pedir que una vez que termine la conferencia del doctor, pueden hacer comentarios, preguntas aquí en el aula a los asistentes, que les agradecemos mucho su asistencia al aula Francisco Centeno. Nada más que les voy a pedir que lo hagan con el micrófono en la mano, porque si no, las personas que nos siguen en línea no podrían escuchar sus comentarios o las preguntas que aquí se van a hacer. Entonces, con mucho gusto, cedemos el micrófono y si me lo permite el maestro en arquitectura, Carlos Eduardo Romo Zamudio, damos entrada al inicio de la conferencia y tenemos la relatoría al final por el propio Carlos Eduardo Romo Zamudio. Pues muchas gracias, doctor Alfonso Ramírez Ponce. Gracias por la invitación a dar esta conferencia. Efectivamente, este diplomado surgió, pues ya tiene prácticamente 10, 11 años de que lo empezamos a gestar allá en las oficinas de la División de Educación Continua, y dadas las características que tiene, de que iba a ser completamente a distancia, quitamos esa formalidad de ser un diplomado informativo en donde generalmente los participantes vienen, escuchan a un conferencista, a un especialista en cada uno de los temas de arquitectura. Pues la idea fue emplear ese tiempo de traslado para realizar actividades propias del tema central del diplomado de arquitectura climática y sustentable, dándole, obviamente, como decía hace rato el arquitecto Ferreiro, de formativo. ¿Por qué? Porque prácticamente una de nuestras intenciones de un grupo de asesores fue, ante esta circunstancia que vivimos actualmente, de los problemas de cambio climático, crisis energética, calentamiento global, problemas económicos, etcétera, etcétera, se nos dice muchas veces el porqué de hacer esta transición, este cambio de paradigma de las modalidades de construcción a
sistemas más sustentables y amigables con el medio ambiente. Ya están dadas prácticamente todas las razones. La clave es cómo llevar a cabo esa transición. Entonces, prácticamente todos los que nos están escuchando por internet y algunos que nos acompañan aquí en el aula saben de lo que estoy hablando, es llevar a cabo esos procesos, ¿cómo le hago? Seguramente muchos tienen esa inquietud. Es decir, ¿cómo hago una arquitectura bioclimática? ¿Cómo hago una arquitectura amigable con el ambiente? ¿Cómo selecciono equipo? ¿Cómo selecciono materiales? ¿Cómo lo integro a mi proyecto? Eso es lo que hacemos en realidad en el diplomado, formado obviamente por 4 módulos formativos, en donde distintos asesores y doctores, cada uno especialista en su ramo. En el módulo 1 está el doctor Víctor Fuentes, en lo que respecta a arquitectura bioclimática. En el módulo 2, coordinado por el arquitecto Geu Aguilar, aquí presente, junto con el apoyo de otros 2 asesores, ven todo lo que son los aspectos de transferencia de calor, naturación de azoteas, muros y azoteas verdes, y eficiencia energética. El módulo 4, coordinado por el maestro en arquitectura Jorge Rangel Dávalos, también aquí presente, con el apoyo de la arquitecta Elaine Martínez, ven todo lo relacionado con los aspectos propios de la sustentabilidad, materiales, certificaciones nacionales, internacionales, edificios análogos, etcétera. Y me salté obviamente el módulo 3, bueno, pues es el que está asesorado y coordinado por un servidor, en donde vemos todo lo que concierne a las fuentes renovables de energía. Empezamos obviamente con la más abundante que tenemos, que es la energía solar, pero ya estamos ampliando los horizontes de ese módulo en particular. Ya empezamos a ver los sistemas de aerogeneración empleando energía eólica, y próximamente veremos también lo que es biomasa. Ese es, en esencia, el diplomado. Obviamente, todos los conocimientos que van adquiriendo los participantes lo van aplicando al caso de estudio que presentaron al principio como requisito de ingreso, para que al final se presente un anteproyecto de arquitectura sustentable como trabajo terminal que los hace acreedores al diploma de participación. Es mucho trabajo, tanto para los participantes como para los asesores. De hecho, es prácticamente más trabajo el que llevan ustedes como alumnos, como participantes, atrás de su computadora y en sus respiradores, como nosotros los asesores, estar revisando sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes al respecto de cada uno de los temas. En esencia es eso. Agradezco también ahorita que tenemos 2 grupos. El grupo que está terminando, prácticamente está elaborando ahorita su trabajo terminal, el que corresponde a la 10ª versión del diplomado. Tenemos participantes que son de Managua, de Ecuador, de Canadá inclusive, obviamente de la Ciudad de México, Tijuana, Puerto Vallarta, Los Mochis, el Estado de México, Salamanca, Chilpancingo, Tepic y Villahermosa. Y del grupo actual, el grupo 11, la 11ª versión, que ahorita están arrancando actividades en el módulo 2, pues hay gente de Yucatán, de Querétaro, de Morelos, la Ciudad de México, San Luis Potosí, Nayarit, Veracruz y Coahuila. Todos ellos bienvenidos, les deseo mucha suerte. Sus casos de estudio ha sido un grupo en particular muy variado en sus presentaciones. Tenemos desde unidades de vivienda, edificios de oficina o inclusive cementerios y complejos funerarios. En serio, es un grupo muy diverso. Estoy muy contento con ellos, sin menospreciar a los demás, pero es un grupo que está trabajando muy bien. Ojalá y así sigan. Les deseo toda la suerte del mundo. Y en lo particular y en lo especial en este momento, que la conferencia que va a impartir ya en unos instantes el doctor Ramírez Ponce les sea de su completo interés y agrado. Tienen a una genialidad aquí al frente, a un gran personaje. Me costó mucho trabajo convencerlo de que viniera, pero al fin y al cabo lo convencí. No es cierto, no es cierto. Él aceptó con todo gusto participar en esta conferencia. Tiene mucho pegue, por cierto, en los medios de difusión, por medio del cual transmitimos y emitimos la convocatoria, y llovieron
llovieron los comentarios al respecto de esta conferencia, de muchos contactos, de muchos conocidos que el doctor tiene, tanto aquí en la República Mexicana como en el extranjero. Hay mucha gente que está interesada en lo que él nos pueda dar. Aprovechenlo. A los participantes que están aquí físicamente en el aula, agóbienlo con preguntas, ¿no? Él está encantadísimo de responder todas sus inquietudes. No digo más. Doctor, muchas gracias. Son todos suyos. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes, jóvenes. Gracias por su participación, su presencia. Y bueno, quiero hacer una pregunta. Ahorita son 12:50. Según esto tengo hora y media. Supongo que a partir de ahora. Sí, así es, Carlos. La hora y media y luego ya vendrá la media hora de los intercambios y los comentarios. Quiero decirles que trataré de ver si es posible reducir. El material que traigo es bastante amplio, pero reducirlo, obviamente no pasarme de la hora 30 para dejar el espacio de la media hora final para todos sus comentarios y observaciones, y si es posible robarle algo a los 90 minutos que me corresponden. Bueno, suelo empezar siempre agradeciendo. Hago una referencia. Pensar y agradecer en nuestro idioma son dos verbos totalmente distintos, formalmente hablando, no se parecen en nada. Pero en otros idiomas son casi la misma palabra. En inglés, si lo piensan, porque ustedes son bilingües, creo que hay el requisito ahora de que los egresados de la licenciatura tengan al menos la posibilidad de tener una segunda lengua. Es casi la misma palabra. Y en alemán, que es más difícil saberlo, es pensar, denken, como suena, con K nada más, y agradecer, danken. Cambia solo una letra. Y asociando esto con lo que sucede en la vida real, yo digo que cuando uno empieza a pensar, tiene que empezar a agradecer. La famosa frase descartiana, o si lo quieren en castellano, descartiana, del pienso, luego existo, yo creo que podía complementarse, y no sé si Descartes estaría de acuerdo, en decir pienso, existo, luego agradezco. Yo empiezo agradeciendo a la institución, a nuestra alma mater, la universidad, por su hospitalidad, la Facultad de Arquitectura, el Centro de Educación Continua, por supuesto, representado muy dignamente por el arquitecto Ferreiro, y en particular a Carlos por la invitación para estar aquí. Conste, me hizo la invitación y yo suelo ser fácil, no soy ninguna persona difícil, entonces casi antes de que terminara la invitación yo estaba diciendo sí. Bueno, porque es una experiencia interesante para mí, entre las muchas que hemos tenido, y porque, claro, nos interesa tener la oportunidad de intercambiar ideas con personas tan jóvenes y tan dispuestas como ustedes. Claro, en último término, no por ser lo último, lo menos importante, agradecer a todos ustedes su presencia y a quienes nos hacen el favor de vernos a través de estos nuevos medios que permiten que a cientos y miles de kilómetros de distancia puedan estar acompañándonos. Y agradeciéndoles, por supuesto, el regalo invaluable que nos hacen, porque es el regalo de su tiempo. Y el tiempo, como ustedes saben, es un recurso no renovable, no regresa. El tiempo corre, avanza, pero no regresa. Entonces hay que cuidarlo mucho. Espero que al final no haber tenido la inoportunidad de no el aprovechamiento del tiempo, de no lograr el aprovechamiento del tiempo. Bueno, paso al tema, y creo que si pasamos al tema y a las proyecciones nos vamos a tener que mover. Entonces, pues demos espacios simplemente para los movimientos. Yo voy a empezar porque yo soy el primero que voy a bajar. Entonces, un momentito nada más. Esto es una trampa, ¿eh? Es una trampa. Aquí, en vez de ser un escalón y una plataformita así, tienen que bajar 3 para subir luego 2, ¿cómo ven?
en breve espacio. Bueno, es algo que los arquitectos tenemos que corregir. Bueno, el tema de la plática es el que ya ustedes están viendo, lo he complementado porque pienso que también el auditorio va a rebasar las fronteras naturales de nuestro país y entonces hablamos de lo que puede ser la idea de ir hacia una arquitectura mexicana y latinoamericana y si mucho me apuran a una arquitectura tercermundista, porque creo que las características de esos tres grandes espacios geográficos pues son similares por las características que vamos aquí a explicar. La primera parte, como ustedes ya lo vieron también en el título, es la parte teórica, los fundamentos, los principios, las bases sobre las cuales sustentamos la segunda parte, que es la práctica y que se refiere a los trabajos que hemos desarrollado a lo largo de muchos años. Creemos que esta relación entre teoría y práctica es algo insoslayable en la formación de los arquitectos y que se debe trabajar en los dos campos. Esto viene desde hace muchísimos años, desde Vitruvio, estoy hablando un siglo antes de nuestra era, supuestamente alrededor del año 20 antes de Cristo, Vitruvio escribe su libro, que ustedes lo deben conocer ya, que se llama Los 10 libros de la arquitectura. Y en él plantea que lo nuestro es ambas cosas, teoría y práctica. Dice, aquellos que solo ven la teoría, solo ven la sombra de las cosas, y aquellos que solo ven la práctica, saben cómo hacer las cosas, pero no saben el porqué del hacer, de su hacer y de su construir, proyectar y realizar obras. Entonces, son las dos cosas. Empezaremos, hay una parte que no sé, la vamos a probar ahorita, no tuvimos tiempo de hacerlo antes, entonces la parte teórica. Ya nos hicieron un favor de apagar. ¿Se podría apagar esta línea si fuera tan amable para ver un poco mejor esta línea nada más y dejar todas las demás para que no se duerman, ¿no? Porque si no, si apagamos todo, pues se duermen. Bueno, en la parte teórica. Esta idea de la arquitectura mexicana es una idea que no inventamos nosotros, yo la transmito a través de nuestros maestros. Nuestros maestros nos insistieron, la mayor parte de ellos, en la idea de esta persecución, logro, entendimiento, fundamentación de lo que sería una arquitectura nacional. Y hubo dos principales personajes que se llamaron Nicolás Mariscal, allí está, fue profesor de esta escuela durante muchísimos años, y José Villagrán García. Y él empieza a decir lo que ustedes están leyendo. Solo se puede amar lo que se conoce bien. Si ustedes no conocen su realidad, pues es muy difícil que la puedan amar. Entonces, ellos estaban tratando de hacernos ver que lo primero era conocer la realidad inmediata de nuestro país para que en función de esa realidad, entonces, poder proponer soluciones acordes a ella y obtener una arquitectura que tuviera un corte de carácter nacional. Esta persecución la lograron ellos, la hicieron ellos durante toda su vida y la transmitieron a través de las aulas, específicamente estas. Esta aula me recuerda muy, bueno, me parece muy grato porque el nombre es el maestro que fue nuestro maestro de geometría. Se llamó Francisco Centeno, como está allí, y veremos algunas cosas relacionadas con él. Bueno, este otro personaje es el maestro José Villagrán García. Cuando se den una vuelta allí por donde está la dirección, en la sala del consejo, en el vestíbulo de esa sala, están ahí los retratos de todos los directores y allí localizarán a José Villagrán García. Él, bueno, esta todavía es Mariscal, la segunda idea de Mariscal. ¿Cuál es el arte arquitectónico nacional? Se decía, tenemos la obligación de conocerlo y de darlo a conocer. Y aquí ya está el personaje del que estamos hablando, que es José Villagrán García. No sé por qué no hay así, se supone que con un clic pasa la siguiente imagen
y aquí hay que darle varios clics. Bueno, entonces, bueno, puede ser. Sí, si no da con la continuidad, lo hacemos a través de la... Sí. Bueno, aquí aparece una palabra que vamos a estar repitiendo a lo largo de la plática. Fíjese, las diversas regiones del país. Si yo hablo de una arquitectura mexicana, ¿cómo puedo entender la arquitectura mexicana? Pues yo entiendo que la arquitectura mexicana es aquella que corresponde a la suma de todas las arquitecturas regionales, porque la arquitectura mexicana no es la que se hace aquí en el centro de la República, la que hacemos en la capital, tampoco es la que se hace del norte o la que se hace en el sureste, no es solo la que se hace en esas partes de la República, sino que es la suma de todas ellas. Solo el sentido del entendimiento de una arquitectura nacional, pues se puede entender como la suma inclusiva de las arquitecturas de las diversas regiones del país. Y en ese sentido, sí que entendemos cuál es la arquitectura mexicana. Bueno, el maestro Villagrán fue una de las primeras personas en empezar a hablar de esta cuestión regional, una arquitectura regional. Y vamos a ver qué relación tiene todo esto con la arquitectura bioclimática y la arquitectura sustentable o sostenible, que es el tema central del seminario, del diplomado al cual ustedes están asistiendo. No funciona. Hay dos opciones. Yo traigo una pila, puede ser que sea la pila y puede ser que sea yo, que mi dedo ya no funcione, ¿no? Porque ya no aprieta. Entonces, bueno, la arquitectura nacional, algunas imágenes van a tener que pasar rápidamente. Insisto, si no se puede quitar esta línea, ¿sí? ¿Sería posible? De luz, me refiero. Nada más esta. Y dejar las 2 restantes o las 3 restantes, ¿sí? Por favor. Eso es. No, esta de aquí. Pero se prende esta. No, pues. ¿Y sí puedes prender las demás? Eso es perfectamente, mi querido. ¿Cómo agradecer? Demos un aplauso, ¿no? Para que, pues, gracias a él, que podamos seguir caminando. Creo que se ve mucho mejor. Gracias, Marroquín, te agradezco muchísimo, man. Bueno. ¿Qué entender por la arquitectura mexicana? Es lo que estamos ahorita planteando. Y yo me refiero en el marco de la cultura mexicana. Igual, si yo hablo de la cultura mexicana, ¿cuál sería esa cultura mexicana? Pues la suma de todas las arquitecturas, las culturas del país, la cultura de Mérida, Yucatán, o la cultura en Hermosillo, Sonora, etcétera. Y tendríamos aquí que recordar el concepto de cultura, que los antropólogos son quienes dan la explicación más amplia y la más completa. Aquí traemos imágenes también, imágenes verbales de Guillermo Bonfil Batalla, que está definiendo la idea de la cultura mexicana. La suma ya lo dijimos, y veamos a Guillermo Bonfil Batalla, antropólogo mexicano. Tiene muchos textos. Yo les recomiendo un pequeño libro tamaño esquela que se llama Pensar la cultura, y es la suma de varios artículos que él escribió a lo largo de su vida. Vivió pocos años, como pueden ver, y en esa breve historia produjo varios textos. El más conocido de ellos y el que más fama y difusión ha tenido se llama México Profundo, y de los muchos artículos que están relacionados con la cultura y que de ahí se puede hacer la extrapolación a los conceptos de arquitectura, está el que menciono, de pensar la cultura. Si nosotros pensamos ya a la escala nacional, pues entonces
las regiones del país van a ir identificándose en función de los materiales con el que se trabaja dominantemente. Sabemos que también en todas las grandes ciudades hay materiales que se usan en todas ellas y no solo en nuestro país, sino en muchos países. Y aquí diríamos, bueno, en México, ¿qué tenemos? En la zona del norte, la arquitectura de tierra, la famosísima, y el lugar más significativo dentro de esa región es Paquimé, ¿lo recuerdan? En Chihuahua, casas grandes, muy cerca de Chihuahua, y en esa región que todavía se conserva y se puede visitar, allí existe la tradición de la construcción de los muros de tapial, que son muros, como ustedes saben, hechos con tierra, pisados con tierra y poniendo una cimbra lateral para contener la tierra que se está confinando para lograr las condiciones de la estabilidad del muro. También ahora hay toda una corriente en la producción de bloques de tierra estabilizada y comprimida. Hay una organización a nivel latinoamericano que se llama, iberoamericano, perdón, que se llama Proterra, que organiza una reunión anual en distintos países del Iberoamérica y donde plantean ellos que esta producción se le debe llamar, a los bloques de tierra les llaman BTCs, o sea, bloques de tierra comprimida. Yo les he comentado que a esa denominación le falta la E de bloques de tierra estabilizada y comprimida. ¿Qué quiere decir? Que no es solo tierra, sino hay estabilizadores que complementan el proceso del trabajo, del funcionamiento mecánico de la tierra, junto con estabilizadores que en general son a base de cal. Bueno, también hay en otras regiones del país, pues el bambú, que me dicen ahora que no solamente hay un gran bambusal en la zona del municipio de Reforma en Chiapas, que trajeron las semillas de Colombia de una especie que se llama la bambusa angustifolia y que son secciones que ustedes pueden imaginarlas. El bambú crece de 20 centímetros de diámetro y es un material de altísima resistencia. Simón Vélez, un arquitecto colombiano, uno de los más connotados constructores contemporáneos del bambú, él dice que el bambú es el acero vegetal. Bueno, pues me dicen ahora en esa región que los bambusales están desde Sinaloa, que se están haciendo en Sinaloa, en la Sierra de Puebla, en Veracruz, por supuesto, ahí hay grandes empresas que están dedicadas a la producción del bambú. En la zona de Chiapas, como les decía yo, en el municipio de Reforma, me dice Simón Vélez que los bambusales que están allí son más grandes que los bambusales de Colombia. En Manizales, en la zona cafetalera, Armenia, Pereira, Manizales, dice él que la extensión de estos bambusales que se han hecho en el estado de Chiapas tienen una extensión mayor que la que existe en su natal y original Colombia. Hay regiones donde se trabaja el ladrillo, todo el centro occidente del país y la parte central hacia el norte. Ustedes saben, allá en la península de Yucatán no, porque la plataforma de toda la península de Yucatán es una plataforma caliza, es piedra. Por eso no hay ríos, fue una plataforma que emergió miles de años después que el resto del continente. Entonces no hay ríos, no hay montañas, es totalmente plano, como ustedes seguramente ya han conocido. Los ríos sí existen, pero subterráneos, porque la piedra caliza no retiene el agua de lluvia y el agua de lluvia se filtra. No hay arcilla, no hay tierra, en términos generales. Hay pequeñísimas zonas en donde sí existe ese material. Entonces, estamos analizando que en un país hay distintas regiones con distintas características climáticas, por supuesto, y con distintos materiales con los cuales se puede trabajar la construcción
y la realización de obras arquitectónicas. Bueno, yo me estoy desesperando porque esta cosa, y yo creo que es la pila, mi estimado Carlos, te voy a pedir, yo traigo una pila. ¿Cómo ven? Miren. Porque como no es la primera vez que me sucede, dije, no vaya a pasar ahora y ya pasó. Bueno, entonces, estas distintas regiones conforman otra vez la idea de un total que al sumarlo inclusivamente, entonces yo puedo pensar en una arquitectura a nivel nacional. Pero las características de esas regiones no se pierden en esa conceptualización del todo nacional, sino que sería la idea de lograr una unidad, pero respetando la diversidad de las distintas partes que la conforman. Esto es curioso porque es un fenómeno que se presenta en los proyectos arquitectónicos, específicamente en la arquitectura. Cuando ustedes se dan cuenta que lo que están haciendo cuando hacen una composición es simplemente la idea de sumar partes para lograr una unidad, pero respetando la diversidad de las partes, porque esos elementos constitutivos del todo arquitectónico son diversos y desiguales entre sí. Ustedes saben, en la teoría de la arquitectura se establece que hay 3 tipos de espacios fundamentales: los espacios rectores o fisonómicos, los espacios distributivos o conectores, digo yo, y los espacios complementarios o servidores. Por sintonía verbal, espacios rectores, espacios conectores y espacios servidores. ¿Qué quiere decir? Que esos espacios tienen jerarquías distintas y esas jerarquías distintas tienen que expresarse en la composición, en la unión de ellos para lograr un proyecto arquitectónico. Son diversos. Vamos a ver un poquito adelante la cuestión de los principios arquitectónicos de los cuales partimos para la definición de las obras arquitectónicas. Espero que ya camine este asunto, porque si ya no camina soy yo. Es mi dedo, ya les dije que puede ser el que no funcione. A ver, entonces mejor que Carlos, si me ayudas, por favor, ¿sí? Tampoco, ¿verdad? Entonces esa es la cosa esta. ¿No tendrá algo que diga que se prende? Sí, a lo mejor está apagado, ¿no? No sé. ¿No dice prendido? A los lados dice off on, pero sí está. Sí estaba apagado, pero no funciona. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, entonces, pues, ni modo, vamos a caer en lo. Yo te voy diciendo, ¿no? Por favor, sigue, Carlos, por favor. Bueno, pasemos, ¿sí? Por favor. Sí. Adelante, sí. En la búsqueda de esta caracterización, es decir, si estamos de acuerdo en que existe una arquitectura mexicana, la pregunta es cuáles son las características que definen a esa arquitectura. Y aquí nos vamos a la literatura. Tomo estas frases, esta idea de un crítico y teórico de la literatura, Roman Jakobson, quien dice lo que está viendo allá atrás. Yo lo que hago es extrapolar lo que él dice a la arquitectura. Y entonces lo leo así, matizando un poco. El objeto principal de la ciencia o de la teoría de la arquitectura no es la arquitectura misma, sino la arquitecturiedad, es decir, aquellas condiciones que hacen que una obra sea arquitectónica. Si ustedes no han oído la palabra arquitecturiedad, no se espanten, porque yo la inventé y pues nadie la ha oído entonces. Pero ¿qué sería la arquitecturiedad? ¿Qué es la literariedad de la que está mencionando Jakobson allí? Pues es lo propio de lo literario. Y la arquitecturiedad sería lo propio de lo arquitectónico. ¿Qué es la ambigüedad? Lo propio de lo ambiguo. ¿Qué es la antigüedad? Lo propio de lo antiguo.
Cuando yo hablo de la teoría de la arquitecturalidad, que es la búsqueda que estoy realizando, yo estoy hablando de una teoría de lo arquitectónico. ¿Y qué características tiene lo arquitectónico? Que estoy tratando de definir cuáles son las características de las obras arquitectónicas en un tiempo y en un espacio. ¿Cuándo? Ahora y dónde, aquí. Me interesa saber si yo voy a ser, ustedes van a ser futuros proyectistas, hacedores de obras arquitectónicas, cuáles son las características que deben tener tales obras para que ustedes sepan que están haciendo arquitectura. Porque a lo mejor salen ustedes a hacer escenografía, o salen ustedes a hacer escultura urbana, o salen a hacer simple edificación, pero no arquitectura. Yo pienso que esta es una de las primeras cosas que en una escuela de arquitectura tienen que enseñarse. Algún futuro constructor, proyectista, decirle, mira, las obras arquitectónicas tienen estas condiciones. Esto es lo que estamos tratando de plantear aquí. Y queremos irnos muy rápido porque, insisto, por la cuestión del tiempo. Entonces, la pregunta de arriba es la que acabo de hacer, por favor. ¿Y cuáles son los criterios bajo los cuales desarrollamos la investigación? Aquí ya intervienen las cuestiones subjetivas o personales. Yo defino 3 criterios para tratar de responder la pregunta. ¿Cuál es la esencia de la arquitectura? ¿Cuál es la apariencia o expresión? ¿Y cuál es la pertenencia? Entendido esta en el sentido de que los seres humanos tenemos amarras que nos atan y a las cuales pertenecemos. Dice esto un filósofo alemán, Herder. Dice, los seres humanos tenemos necesidades de pertenecer. Y él establece 3 coordenadas: pertenecer a un tiempo histórico, pertenecer a un lugar geográfico y pertenecer a un grupo social determinado. Yo lo único que hago es extender esta propuesta filosófica a las obras que los seres humanos realizamos, en el caso particular, la arquitectura. Yo pienso que la arquitectura debe pertenecer a un tiempo histórico, debe pertenecer a un lugar geográfico y debe representar los valores de un grupo social determinado que la produce. Entonces, de acuerdo con ella, sacamos una serie de principios, por favor. Entonces, principios o categorías arquitectónicas. ¿Cuáles son? Pues son, según la esencia. ¿Cuál es la esencia de la arquitectura? Yo les preguntaría a ustedes, están estudiando arquitectura, ¿cuál es la esencia de la arquitectura? ¿Cuál es? ¿O no tiene esencia? ¿En qué se diferencian las obras arquitectónicas del resto de las obras que el ser humano produce? Díganme. ¿Perdón? Sí, por ahí decías, ¿no? ¿Qué? Son habitables. Todos los demás objetos, obras que el ser humano produce no tienen esa característica, ¿sí? Entonces, la esencia de la arquitectura es la habitabilidad. ¿De qué se trata? Que los espacios arquitectónicos tienen que ser habitables. Si no son espacios habitables, no son espacios arquitectónicos. Esa es la esencia. Entonces, ese es un principio. Ustedes deben salir a proyectar y construir espacios habitables. Claro, ustedes dirán, ¿en qué consiste la habitabilidad? Y eso, en la página web que estaba en la primera hoja, hay un artículo de 40 cuartillas en donde tratamos de más o menos acercarnos al tema de la habitabilidad. La página era www.arponce.idgo.com y en esa página hay un artículo que se refiere a esto. Obviamente, el artículo que se puede sacar y copiar. La idea de la habitabilidad es una idea fundamental dentro de nuestro ejercicio porque es el sentido que tiene nuestro hacer. Vamos a ver otras características. Bueno, entonces, en función de la apariencia, cómo debe ser la apariencia de los objetos arquitectónicos, nosotros establecemos, por lo que ya dijimos un poquito antes, que los objetos arquitectónicos son diversos. Entonces debe haber una diversidad en la apariencia.
Debe haber una desigualdad porque los espacios arquitectónicos que constituyen las obras arquitectónicas son desiguales. Ya lo dijimos, rectores, conectores y servidores son distintos. No hay igualdad arquitectónica. Dicho de una manera muy simple, la arquitectura espacialmente no es democrática, entre comillas. No hay democracia arquitectónica. Hay diferencias en las estructuras espaciales que impiden su igualdad. La característica es la desigualdad. El otro principio, decimos la verdad, y llegando a la pertenencia, si sigues cliqueando, vamos a encontrar que cuál es la pertenencia de una obra a su tiempo histórico, que sea una obra moderna. La modernidad es una característica, que pertenezca a su lugar, pues que sea regional, y la tercera, uno de tantos factores que yo entresaco de los valores de los grupos sociales que determinan la arquitectura en México, en Latinoamérica y en el tercer mundo, es la economía. Las obras arquitectónicas que nosotros hacemos aquí en México, digo yo, deben tender a tener el menor costo necesario. Una frase para ilustrar nuestro trabajo podía ser la idea de hacer lo más con lo menos posible. Se trata de hacer lo más y lo mejor con lo menos. Es el sentido de la economía para nuestra realidad. Pasemos. Entonces, estos principios yo los menciono en el sentido aristotélico. Aristóteles hace 2400 años nació. Curiosamente, este año se cumple el 2400 aniversario de su nacimiento, como podrán ustedes colegir de las fechas que ahí están. Nació en el año 384 antes de Cristo, más 2016 nos dan 2400 años. Este año se está cumpliendo. Curiosamente, no he visto, no sé si en filosofía, seguramente habrá habido alguna reunión o irá a haber, aunque ya estamos casi en la segunda etapa, para conmemorar el nacimiento, el aniversario del nacimiento de Aristóteles. Aristóteles decía, entre muchas cosas, entonces lo que está allí, un principio es aquello que nos permite hacer mejor las cosas. Los principios no son para quedarse arrumbados en las páginas de los libros. Los principios, desde nuestro punto de vista, son guías para la acción. Si yo sigo los principios que estamos enumerando, esos me van a servir para hacer mejores obras, para pensar mejor las obras, para proyectar mejor las obras y para construir mejores obras que si no parto de esos principios que estamos estipulando, ¿sí? Adelante, por favor. Bueno, lo que decía otra vez el maestro Villagrán, fue nuestro maestro de teoría de la arquitectura, en torno a ustedes. Fíjense, la meta del estudiante no son las obras construidas, jóvenes, no. Dice Villagrán, es la obra viva, habitada y ambientada, observable y juzgable, desde un punto de vista móvil y bajo la luz cambiante, ¿sí? Bueno, es el sentido que tiene nuestro hacer. No estamos, las obras no son la finalidad de la arquitectura. Si alguien se los ha dicho, bueno, será otra idea, otra manera de pensar. La finalidad de la arquitectura y por tanto del hacer de los arquitectos son los seres humanos. Es buscar la satisfacción de las necesidades espaciales de los seres humanos. Para ellos, los arquitectos necesitamos saber proyectar muy bien y saber construir muy bien las obras, pero las obras son los medios, no las finalidades. Esto lo vamos a ver en algunas imágenes después. Estoy poniendo ejemplos de la habitabilidad. Aquí una referencia poética, César Vallejo, poeta peruano, para muchos el mejor poeta en lengua hispana del siglo pasado, aunque esto es controvertible porque hay otros grandes poetas que se disputarían esa idea. Dice, una casa no viene al mundo cuando se termina de edificar, sino cuando se empieza a habitar. Sí, por favor. Bueno, y nosotros hablamos de habitar y de habitabilidad, y entonces Cervantes hace, fíjense cuántos años,
¿Qué se está celebrando este año con relación a Miguel Cervantes? No tantos, no. Está bien que ya nació hace mucho, pero no ya murió. Pues no, nada más súmale, ¿no? Es el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Si ustedes recuerdan, el 23 de abril de este año se entregó en España el premio Cervantes. ¿Y se le entregó a quién? ¿A quién? No me digan que no saben. ¿A quién le entregaron este año, en abril, el premio Cervantes? En España, por supuesto. ¿A quién? Pues fíjense nada más. Están un poco atrasados de noticias, ¿sí? Se le entregaron a Fernando del Pazo, un escritor mexicano, ¿sí? Y por ahí, ustedes que son fanáticos de las máquinas, cosa que me parece muy bien, pues por favor busquen el discurso de la recepción del premio Cervantes por Fernando del Pazo en la Universidad de Salamanca, si no mal recuerdo. Bueno, el 23 de abril de 1616 murió Cervantes, ¿sí? Y curiosamente murió con otro gran escritor de otra lengua. Exactamente. Shakespeare y él murieron el mismo día, una coincidencia así, pues muy rara, muy extraña, que el mejor escritor o el reconocido como el mejor escritor en lengua inglesa se muere exactamente el mismo día que muere Cervantes, el mejor escritor de lengua española. Por favor, busquen el discurso. Ya no les puedo platicar del discurso porque si no, nos salimos de aquí. Bueno, entonces, les digo esto por lo siguiente. Muchos hablan que somos usuarios de la arquitectura. Los usuarios de la arquitectura para acá, los usuarios de la arquitectura para allá. Yo me permito decirles que yo no estoy de acuerdo con eso. La arquitectura no se usa. Yo uso unos zapatos o uso este aparato que no sirve para nada y lo voy a aventar así, no lo aviento porque le pego a alguien, ¿no? Pero no, esto se usa, uso una camisa, ¿sí? Pero la arquitectura se vive y se habita, y vivir y habitar los espacios arquitectónicos es mucho más complejo que usar. Ortega y Gasset, el más famoso filósofo en lengua española, dice que el uso es irracional, que nosotros usamos las cosas por costumbre. Yo me permito decir que la arquitectura no se usa por costumbre, en términos generales no se usa, se habita. Y si no la uso y la habito, ¿qué soy de la arquitectura? Pues soy habitador de la arquitectura, una palabra que parece un neologismo, nada más que tiene 400 años porque la usa Cervantes en el Quijote. No tienen que leer todo el Quijote, no se espanten, nomás lean el prólogo, ¿sí? En el prólogo, la página 6 o 7 del prólogo, ahí dice el texto que están ustedes viendo aquí. Los habitadores del distrito de Campo de Montiel veían en Don Quijote a un caballero que lanza en ristre, con la daga en mano y lanza en ristre, iba en pos de su amada Dulcinea. Esto no lo escribió Cervantes, pero tiene espíritus cervantinos, ustedes no lo podrán negar. Lo que escribió Cervantes es lo que está allá atrás. Bueno, un ejemplo de la diversidad arquitectónica, el conjunto de San Lorenzo en Florencia, foto tomada desde la parte alta del domo de la Catedral de Florencia. Vean el conjunto, vean cuál es el elemento dominante y rector de ese conjunto. Pues la cúpula, ¿no? ¿Por qué? Porque abajo de la cúpula está el espacio principal. Ese conjunto lo hizo Lorenzo de Médicis para juntar los restos de toda la familia de Médicis, desde Cosme de Médicis, que fue el fundador de la dinastía. Entonces, ¿qué es lo que está a la derecha, digamos, adelante de la cúpula? ¿Qué es que ustedes lo leen? Pero qué, fíjense qué elementos. Hay una altura en medio, otra altura lateral, otra altura en las partes más bajas, distintas alturas, distintas combinaciones de diversos espacios. ¿Qué sería el esquema del lado derecho? ¿Qué se ve? Es una cruz, ¿no? Pues es una iglesia, porque las iglesias cristianas tienen forma de cruz. Pero entonces, ¿qué hace? ¿Quién proyectó esto? No sé si lo recuerden. No, se llamó Brunelleschi, señores, Brunelleschi.
Brunelleschi proyecta este conjunto y entonces la nave central de la iglesia la pone más alta, las naves laterales más bajas. El crucero, el transepto, ¿qué hace? La parte más alta. Sí, Barroquín, dime. ¿Perdón? A ver si funciona esto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que con cambiaba yo las, no, gracias, te agradezco. Con esto cambiaba yo las imágenes y con esto pues nada más las apunto. Pero gracias. Bueno, aquí está, miren, aquí está la parte, una altura, la unión, esta es la cruz latina, aquí está la altura de la nave central, las naves laterales, esto es la biblioteca, aquí está la famosa escalera de Miguel Ángel. En la escalera de Miguel Ángel este es el vestíbulo tiene una altura mayor que la biblioteca, la cúpula obviamente tiene una altura mayor. Miren, esta es la vista desde arriba, o sea, la vista que solo subiendo a la cúpula del domo de la Catedral de Florencia se ve, pero la impresión que yo tengo y la comparto con ustedes es que la cúpula era demasiado alta con relación a todos los demás elementos del conjunto. ¿Qué estamos viendo? Una diversidad de elementos, una variedad. ¿Por qué? Porque son elementos distintos. No se pueden ver cosas iguales si las cosas son distintas en su esencia. Bueno, yo juzgué cuando la vi desde arriba que esto era demasiado alto, pero vamos a ver la siguiente imagen. ¿Por qué Brunelleschi la puso de ese tamaño? Porque si lo hubiera hecho más baja, ¿qué hubiera pasado? Hubiera desaparecido de las vistas del conjunto a nivel natural. Le Corbusier decía que la arquitectura estaba hecha para ser vista por un espectador a unos 55 metros de altura sobre el horizonte, dijéramos, el nivel de horizonte, la altura normal. Y creo que es real. Bueno, pues Brunelleschi, que era un gran arquitecto, aunque no académicamente, él no era arquitecto, pero él pensó que esa altura tenía que ser tal para que en las vistas desde abajo pues no desapareciera, cosa que sucede en todo el perímetro. Si ustedes van a este conjunto y lo recorren por las 4 calles, es una cabecera de manzana, y recorren el conjunto, la cúpula siempre está presente en todas las perspectivas, por eso tiene esa dimensión. Estamos hablando de la diversidad. Ya no pongo más ejemplos, no se pueden poner todos los ejemplos porque tenemos solo 1 hora y media. Bueno, por favor, Carlos. Y entonces vamos a tomar la regionalidad. Cliquea, por favor, ¿sí? El concepto de la pertenencia, el criterio y aquí los 3 elementos. Subrayo la regionalidad porque nos vamos a centrar en él, ¿sí? Por favor. Bueno, ¿cómo entender la regionalidad? Bueno, yo veo una parte de la regionalidad que es la regionalidad tangible o intangible. Esta es la intangible. ¿Y cuál es? La cultural. Las obras arquitectónicas deben ser regionales.